Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver y a conocer varios consejos básicos para que todos podamos tener gallinas en nuestra casa, huerto o jardín. Y es que aunque mucha gente piensa que es complicado tener gallinas y cuidar gallinas y que es un gasto bastante importante, todo lo contrario, os voy a dar 7 claves para que sepáis todo lo necesario para empezar a tener gallinas en casa. Y es que ya lo hemos visto en muchos vídeos del canal que el tener gallinas en casa y sobre todo en la huerta no solo nos sirve para ayudarnos en las tareas del huerto, acabando con plagas, abonando nuestros bancales o limpiando las malas hierbas. Aparte de que nos proporcionan huevos, para mí casi lo más importante es que nos hacen mucha compañía. Así que sin entretenernos más, vamos con estos 7 consejos, 7 pautas, 7 ideas básicas para empezar todo el mundo con gallinas. Ya veréis que es muy sencillo y vamos a tener unas gallinas felices. Si creéis que me he dejado alguno de los más básicos, no dudéis de dejármelo en comentarios. Y de lo primero que tenemos que hablar, casi de lo más importante, es del gallinero, lo que va a ser su refugio y morada, que podemos comprarlo o podemos hacerlo nosotros mismos. De hecho, ya os he enseñado en el canal varios gallineros que podemos hacer fácilmente sin tener mucha idea de bricolaje. Como por ejemplo este gallinero de forma sencilla y móvil que usamos en los bancales. Os dejo por aquí un enlace por si queréis echarle un ojo, pero como os digo, lo más importante, su refugio. Y es que uno de los aspectos más importantes del gallinero es el espacio y la cantidad de gallinas que podemos meter, para que sobre todo estén cómodas. Se recomienda que como mínimo debemos dejarles 1 metro cuadrado por cada 4 o 5 gallinas máximo. Y aunque iremos viendo más cosas del gallinero, muy importante siempre mantenerlo limpio. Pero no solamente debemos fijarnos que el gallinero sea espacioso para que las gallinas no vivan hacinadas, sino que debemos ponerles ciertas comodidades. También es importante que sea luminoso, pero sobre todo ventilado para evitar enfermedades. Y es que además, cuanto más cómodas estén, también más huevos van a poner. Por ello, es importante destinar una zona del gallinero para poner un ponedero. No es necesario que pongamos un ponedero por gallina, pero sí que es mejor que pongamos varios. Y los vamos a colocar en una zona tranquila del gallinero. No necesariamente tienen que ser ponederos fijos, como estos que tengo yo aquí, sino que podemos hacerlos con bidones, como os enseñé en otro vídeo que os dejo por aquí. Y es importante o ideal que les rellenemos con un poco de paja, restos de hierba, para que ellas estén cómodas. Aunque no es imprescindible, yo las he tenido a veces sin perchas, sí que es muy interesante y les va a ayudar en cuanto a comodidad colocar palos o perchas para que duerman las gallinas. Tener en cuenta que ellas de forma natural duermen en las ramas. Así que siempre va a ser una buena idea ponerle unos palos para evitar, por su comodidad y sobre todo para evitar que se manchen con los excrementos. Y otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el espacio exterior de las gallinas aparte del gallinero. Aunque ya hemos hablado del espacio mínimo vital que necesitan dentro del gallinero, si podemos proporcionarles una zona para moverse por el jardín o por el patio o incluso por el huerto, será estupendo. Ellas van a tener mucho más espacio y van a ser más felices, pero aparte van a tener una dieta mucho más variada y sobre todo van a tener mejor salud. Se calcula más o menos 4 metros cuadrados de espacio para corretear. De hecho, por mi propia experiencia, aunque les ponga muchísimo espacio, siempre terminan moviéndose por la misma zona. Muy importante, en este caso, si tenemos gallinas sueltas, debemos protegerlas de depredadores nocturnos y depende de la zona también de depredadores voladores. Por eso que yo tengo esta malla eléctrica que pusimos en otro vídeo y que la verdad me va estupendamente. Pero bueno, también tenéis la opción de guardarlas todas las noches en el gallinero o instalar una puerta automática. Yo por eso instalé esta malla eléctrica para poder ir moviendo a las gallinas por diferentes zonas del huerto. De esta forma siempre van a tener brotes nuevos y bichitos que poder alimentarse. Además, como veis, la diferencia donde está la malla a donde no está la malla, el crecimiento de la hierba es muy diferente. Nos ayuda a mantener la hierba en un crecimiento más o menos estable, así que una vez que terminen aquí los podríamos mover a otra zona. Además, lo bueno de estar en el exterior, en el jardín, es que ellas necesitan tierra o arena, como veis.
en estos huequitos que van dejando por todos lados, debajo de los frutales, a la sombra, porque es la forma que ellas tienen de bañarse, entre comillas, de limpiarse y desparasitarse. Y aparte de todo esto, ellas mismas van picoteando pequeñas piedrecitas que les ayudan a la digestión de los alimentos. Una de las cosas más importantes o la prioridad número uno a la hora de tener gallinas, y por lo menos así me lo enseñaron a mí, y la verdad es que considero que después de tantos años así es que debemos proporcionarles a las gallinas siempre agua limpia y fresca. Un cuidado fundamental en nuestro cuidado de gallinas. Es por eso que si no vivís donde tenéis las gallinas, lo ideal es colocar varios bebederos y de gran tamaño por todo el gallinero, como este que hicimos en otro vídeo que os dejo por aquí. La verdad es que tienen agua de forma automática y por mucho tiempo. También podemos ponerles bebederos comerciales, buscando siempre aquellos que evitemos que las gallinas lo manchen o lo pisen, para evitar de esta forma infecciones. Recuerda que siempre necesitan tener agua limpia. De hecho, también muy importante saber que las gallinas en las épocas de más calor pueden beber hasta medio litro de agua al día. Así que muy importante y mucha prioridad en cuanto al agua. También en esas épocas de más calor es fundamental que les proporcionemos a las gallinas zonas de sombra, así que ideal estar entre los frutales. El alimento de nuestras gallinas también es fundamental y sobre todo debemos buscarles una dieta equilibrada. Y al igual que en el caso del bebedero, deberemos procurarnos un comedero lo suficientemente grande y con la cantidad de comida suficiente para abastecerlas si no estamos en la finca o con las gallinas. Por ejemplo, este último comedero que hicimos me permite tener a las gallinas alimentadas sin estar pendientes de ellas un par de semanas o 3. Os dejo por aquí un vídeo de cómo lo hicimos, aunque como antes también podemos usar comederos comerciales, sobre todo como en el caso del bebedero, que lo ensucien lo menos posible. Para tener unas gallinas saludables necesitamos una dieta balanceada de proteínas, verduras y almidones, que además también les provean de vitaminas y calcio. Para esto existen muchos preparados en el mercado para nuestras gallinas. También, si tenemos, podemos aprovechar a darles restos del huerto, que como veis les encantan, o incluso restos de comida, incluso hierbas adventicias que vayamos arrancando de nuestro huerto. Pero como siempre, estando en libertad, como es mi caso, su dieta básica van a ser los insectos, semillas y plantas que van encontrando, que podemos complementarlo además con un poco de grano. Un aspecto importante es la luz que necesita una gallina. Por eso es muy importante donde ubicamos el gallinero, que sea un sitio luminoso, porque la gallina necesita al menos 14 horas de luz para poner huevos regularmente. Y es que las gallinas poseen una glándula sensible a la luz que estimula la producción de huevos. A menos cantidad de luz, menos huevos. Es por eso que en invierno, entre otras cosas, también ponen menos huevos de forma regular. Y por ello, algunas personas o algunos criaderos de gallinas ponen luz artificial en el gallinero. Aunque yo prefiero en este caso que sea de forma natural. Y la última, aunque no por ello menos importante, pero para mí más difícil de controlar, por lo menos de forma natural o amateur, es la temperatura. Es por eso que es muy importante elegir bien el sitio donde poner el gallinero. Lo ideal es que no sea la zona más fría en el invierno ni la más calurosa en el verano. Gracias a la malla eléctrica que os he comentado antes, ya que el gallinero es móvil, puedo andar cambiando la ubicación de las gallinas dependiendo un poco de las temperaturas. Pues con estos 7 consejos ya estaríamos listos para tener gallinas en casa, en nuestro huerto o jardín. Sí que es verdad que es importante, antes de tener gallinas, que planifiquemos un poquito con todos estos consejos que os he ido dando, pero os invito a todos a que las tengáis, porque son todo beneficios y ventajas. Si conocéis alguna desventaja que a mí no se me ocurre, dejármela en comentarios. Así que nada, huertonianos, darles las gracias a Revolution Race por darme estas ropas para trabajar en primavera, donde todavía los días son algo frescos, sobre todo por las mañanas. Así que esta ropa me viene estupenda, como estos pantalones. Como os digo, tiene refuerzos en las rodillas para poder trabajar agachados en el suelo y también en la parte trasera para poder sentarnos cómodamente en los bancales. Además, es súper elástico, sobre todo en la parte superior y trasera,
para mayor ventilación y comodidad. O esta chaqueta que será estupenda, sobre todo a esas primeras horas de la mañana, donde todavía refresca, como podéis ver. Como os digo, bastante suave al tacto y tiene 2 bolsillos en las partes laterales para las manos y uno en el pecho. Además, es súper elástico, con lo cual me queda con un ajuste perfecto. Os dejo toda la información en la descripción del vídeo. Además, también me han dado un código de descuento, Tony15, por si os interesa alguna de esta ropa. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido, y nos vemos el próximo jueves en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego!